Después de la Segunda Guerra Mundial, a los de la OTAN no les era suficiente con tener un enorme ejército lleno de nazis. Decidieron que para frenar al comunismo tenían que hacer algo más, juntarse con la CIA para crear un ejército secreto que se extendiera en toda Europa con la intención de frustrar cualquier vía democrática por la que el comunismo pudiera imponerse. Para ello, crearon la Stay Behind, cuyo cometido sería crear una fuerza de choque civil que solo actuaría en caso de que los soviéticos les diera por invadir. ¿Y a quién reclutaron para este ejército secreto? Pues chico, pues ¿tú qué crees? Grupos neofascistas de toda Europa fueron armados, entrenados y financiados por la OTAN y la CIA. Y cuidado al sorpresón que te voy a regalar ahora mismo. Para hacer esta mierda, también reclutaron nazis. En unos archivos desclasificados de la CIA en 2006, se destapó que esta red incluía al menos 2 exmiembros de las SS nazis, el sargento Heinrich Hoffmann y el teniente coronel Hans Ruhes. Y una de estas redes estaba dirigida por el teniente coronel Walter Kopp, un exoficial del ejército alemán. Como ya he comentado, la idea de este ejército secreto supuestamente era la del por si acaso. Es decir, que esta gente armó a fascistas por toda Europa por si acaso. O sea, que esto debió ser algo tal que así. Aquí tienes, señor fascista, $1 millón y unas cajas de explosivos. Pero esto es para por si acaso, ¿eh? No vaya a ser que conozcas tú a algún comunista que quieras matar y utilices estas armas, este dinero y el entrenamiento que te acabamos de dar para asesinarlo. No, no, no. Esto es por si acaso. Guiño, guiño. Y no os vais a creer lo que pasó en Europa los años en los que la Gladio estuvo presente armando ultraderechistas. Sorpresón. Una espiral de atentados ultraderechistas. Hay una gran lista de ejemplos. Probablemente los más sonados fueron la bomba de Múnich en Alemania o los atentados de la banda de Nivelles en Bélgica. Pero si hablamos de la Gladio, tenemos que hablar del país que destapó la Gladio: Italia. Desde los años 50, el Partido Comunista de Italia tuvo claras oportunidades de ganar unas elecciones democráticas, y esto, irónicamente, inquietaba a los adalides de la democracia. Por ello, Italia empezó con la creación en el 56 de su propio ejército secreto bajo la supervisión del entonces ministro de Defensa, Paolo Taviani, con la inestimable ayuda, evidentemente, de la CIA, porque la CIA tiene que estar en todos los putos fregados. Ahora hagamos un repaso de los acontecimientos ocurridos en Italia, no sin antes recordaros que esto no es el guión de una película, esto ocurrió de verdad. El 12 de diciembre de 1969 tuvo lugar el atentado de Piazza Fontana. 4 bombas estallaron simultáneamente, ocasionando 16 muertos. De primeras culparon a grupos anarquistas, pero un informe del Servicio de Inteligencia italiano comentó la posibilidad de que esto hubiera sido cosa de organizaciones de extrema derecha con apoyo de la CIA. En el 71, 3 carabinieri fueron asesinados en Peteano. De nuevo, intentaron culpar a grupos de izquierda. Tras indagar un poquitín, finalmente detuvieron a varios ultraderechistas, entre los que estaba Vincenzo Vinciguerra, personaje clave en esta historia que veremos más adelante. En el 74 detonó una bomba en una manifestación antifascista en Brescia. 8 personas murieron y 102 fueron heridas. Años después, en 1982, los imputados, todos de organizaciones de extrema derecha, fueron declarados inocentes porque supongo que meter en la cárcel a un tío que pone bombas bajo órdenes de tu ejército secreto, pues como que no tiene mucho sentido. El 2 de agosto de 1980 tuvo lugar la matanza de Bolonia. Murieron 85 personas y más de 200 fueron heridas. Tras este atentado, las cosas se calmaron por primera vez en una década y fue en el juicio de la matanza de Bolonia cuando las cosas empezaron a dar un vuelco. El anteriormente nombrado Vincenzo Vinciguerra era un fascista perteneciente al grupo Avanguardia Nazionale y condenado por el atentado de Peteano. Este declaró en 1984 que existía un grupo estatal apoyado y entrenado por la OTAN dirigiendo estos ataques. Nadie tomó en serio su declaración, al menos no hasta 6 años después. En 1990, el primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, reveló ante la Cámara de Diputados que la existencia de la Operación Gladio era real. Ante la presión mediática, ese mismo año el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, no tuvo más remedio que reconocer que la OTAN coordinaba las acciones de esta organización secreta. Ah, y por cierto, que no se me olvide, 3 meses antes del anuncio de Andreotti, los 2 condenados a cadena perpetua por la matanza de Bolonia, ambos ultraderechistas, habían sido absueltos. Ninguna de las organizaciones o países mencionados han sido de algún modo sancionados por nada de esto. La mayor parte de información relevante es aún confidencial y ni la OTAN ni Estados Unidos colaboraron aportando demasiada luz al tema. Italia fue uno de los países más exhaustivos en su investigación al respecto. El juez Guido Salvini afirmó en su investigación que organizaciones como Ordine Nuovo o la Fenice fueron logísticamente apoyadas por la CIA y que dicha organización llegó a señalar objetivos.
Vale, vamos a dedicar un minuto a reflexionar sobre toda la información que os acabo de dar. Existen ciertas evidencias de que la OTAN estuvo vinculada en atentados ultraderechistas a lo largo de toda Europa. Y tú probablemente desconocías todo esto porque, a pesar de la gravedad del asunto, la Operación Gladio no es ni mucho menos Vox Populi. La cuestión es, ¿no te parece absolutamente fascinante que sepas hasta lo que desayuna Nicolás Maduro y no tuvieras ni puta idea de nada de esto? En fin, sigamos. Antes de pasar a la era de la OTAN postsoviética, vamos a tratar de responder a una pregunta bastante común. ¿Está la OTAN dominada por Estados Unidos? Evidentemente aquí no hay nada resolutivo al respecto, quiero decir, no hay ninguna declaración de Estados Unidos en la que digan «La OTAN es nuestra, que os follen franceses». Todo está abierto a la interpretación de datos, pero a menos que seas de los que creen que una intervención humanitaria consiste en tirar bombas de uranio, es bastante probable que este capítulo despeje tus dudas. Para empezar, es necesario apuntar que las decisiones de la OTAN se toman por consenso y que no existe derecho a veto como tal. Pero esto genera otra pregunta. ¿Puede existir realmente un consenso equitativo cuando hay un enorme desequilibrio de fuerzas? Veamos algunos datos. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos destinó 778.000 millones de dólares en defensa. Esto es el 39% del gasto mundial, y esto le convierte en el mayor y más avanzado ejército del mundo. El presupuesto de la OTAN en conjunto ronda los 1.174 billones de dólares. Estados Unidos aporta casi el 70% del total, más de 811.000 millones de dólares. El siguiente sería Reino Unido con 72.000 millones, lo que equivale al 6,2. España apenas llega al 1,3 con 11.338 millones. Resumiendo, Estados Unidos tiene el mayor ejército del mundo, la mejor tecnología militar disponible y es además con mucha diferencia quien más pasta pone en la OTAN. Las decisiones se toman por consenso, sí, pero pregunto, ¿no es probable que esta enorme diferencia entre Estados Unidos y el resto de miembros genere ciertos desequilibrios a la hora de tomar decisiones? Por plantearlo de otro modo, si vais a una cena y hay un tipo que dice que va a pagar el 70% de la misma, ¿no cabe la posibilidad de que terminéis comiendo lo que al tipo le salga de los huevos? Si rascamos un poco más en esta dirección, deberíamos hablar del compromiso de Gales de 2014, donde se propuso a todos los países miembros que aportasen un 2% del PIB al presupuesto de la OTAN, algo que se reiteró en la Cumbre de Madrid porque nadie hizo puto caso en su día. Esta exigencia viene sobre todo de Estados Unidos, que es quien más pasta pone, y esto no hace más que demostrar lo que venimos diciendo, que el país norteamericano está en posición de presionar al resto de miembros. Por otro lado, cabe remarcar que los 18 comandantes que ha tenido el SAPE, el cuartel general supremo de la OTAN, han sido estadounidenses. Más adelante en el vídeo veremos otros datos que confirman la posición dominante de Estados Unidos en la OTAN, pero por ahora pasaremos al siguiente capítulo. Tras la caída del muro y la posterior desintegración de la URSS, la OTAN se enfrentaba a un reto: justificar su propia existencia. Al fin y al cabo, la alianza había sido creada con el supuesto objetivo de frenar a unos soviéticos que, literalmente, ya no existían. Pero cuando les preguntaron por esto a los de la OTAN, ellos empezaron a revolver papeles y a decir «Puf, no, si tenemos un montón de cosas que hacer, hay un montón de sitios a los que tenemos que ir en misiones de paz y... flame». Pocos sabían entonces los que clamaban por la disolución de la OTAN de lo que estaba a punto de ocurrir. Antes de empezar, un pequeño apunte. Las guerras yugoslavas son un jaleo de 3 pares de cojones, así que voy a tratar de resumir lo máximo posible los conflictos que dieron lugar a las intervenciones de la OTAN. Si queréis saber más sobre ellas, pues tenéis una herramienta increíble llamada Google. Estamos en 1991. La URSS se ha desintegrado, y eso no ayuda a la situación de Yugoslavia, una federación de 6 repúblicas socialistas en las que los discursos etnicistas y nacionalistas llevan 10 años en auge, y poniendo el entendimiento mutuo cada vez más chungo. A partir de aquí tenemos lo que se conocen como las guerras de los Balcanes, que son básicamente las repúblicas ex-yugoslavas, Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, matándose entre sí. Y en 1995, la OTAN realizaría su primera intervención militar en la conocida como Guerra de Bosnia. Bosnia, siguiendo a Croacia y Eslovenia, declaró su independencia de Yugoslavia en 1992. Esto no gustó a los serbios, quienes además conformaban el 35% de la población del país, los llamados serbobosnios. La OTAN decidió intervenir a petición de Naciones Unidas, apoyando a los bosnios para alcanzar la paz con su habitual despliegue, bombas atacando puntos estratégicos. También bombardearon un campo de refugiados bosnio porque, en fin, ya se sabe que a veces te pones a tirar bombas y no miras dónde. Cosas que pasan en las mejores familias, oye. Finalmente los bosnios empezaron a imponerse en la guerra y ambos países terminarían firmando la paz de Leyton. Si me permitís hacer un pequeño paralelismo gastronómico, esta operación